Francia, 1933. En una época donde la modernidad comenzaba a asomarse, pero las sombras del pasado aún se cernían sobre las calles empedradas y los edificios antiguos. La vida en las pequeñas ciudades francesas transcurría con una calma engañosa, una tranquilidad que ocultaba secretos oscuros y perturbadores. Un escalofrío recorrió las calles de Le Mans. La niebla se arremolinaba en las esquinas y el silencio era tan denso que parecía que la ciudad misma contenía la respiración, esperando que algo terrible sucediera. Los habitantes, ajenos a lo que estaba por venir, continuaban con sus rutinas diarias, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La tranquilidad burguesa se vio brutalmente interrumpida. En un vecindario donde las apariencias lo eran todo, la fachada de normalidad se rompió de manera abrupta. Los gritos y el caos reemplazaron la calma habitual, y los vecinos, atónitos, se preguntaban qué podía haber desencadenado tal horror en su pacífica comunidad. En una casa de la acomodada Rue Bruyère, un secreto macabro esperaba ser descubierto. La mansión, con sus ventanas oscuras y vacías, parecía observar a los transeúntes con una mirada fría y penetrante. Nadie podía imaginar los horrores que se escondían detrás de esas paredes imponentes, ni los eventos que pronto sacudirían a la sociedad hasta sus cimientos. Dos sirvientas, hermanas, se convertirían en el centro de un caso que conmocionaría al mundo. Christine y Léa Papin, aparentemente simples y dedicadas a su trabajo, ocultaban una tormenta interna que nadie había percibido. Su historia, marcada por la opresión y el sufrimiento, culminaría en un acto de violencia que dejaría una marca indeleble en la historia criminal de Francia. El caso de las hermanas Papin, un descenso a la oscuridad del alma humana. En los pasillos oscuros y las habitaciones sombrías de la mansión, se desató una tragedia que revelaría los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. La brutalidad del crimen y la frialdad con la que fue ejecutado dejaron a todos preguntándose qué fuerzas podían haber llevado a estas mujeres a tal extremo. ¿Qué lleva a dos mujeres aparentemente normales a cometer actos de una violencia tan extrema? ¿Qué demonios internos las impulsaron a cruzar la línea entre la cordura y la locura? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en los detalles de sus vidas, en las pequeñas crueldades y las grandes injusticias que sufrieron, y en la desesperación que finalmente las consumió. ¿Qué demonios se esconden tras la fachada de la normalidad? En cada familia, en cada hogar, hay secretos que nunca salen a la luz. Pero en la mansión de la Rue Bruyère, esos secretos se manifestaron de la manera más horrenda posible, revelando la fragilidad de la cordura humana y la delgada línea que separa la normalidad de la locura. Adéntrense conmigo, si se atreven, en este laberinto de locura y horror. Acompáñenme a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y a descubrir los secretos que se esconden en las sombras. La historia de las hermanas Papin no es solo un relato de crimen, sino una ventana a las profundidades del alma humana, donde la desesperación y la oscuridad pueden llevar a actos inimaginables. Christine y Léa Papin, dos nombres que resonarán en los anales de la criminología. Dos mujeres unidas por la sangre y por un destino trágico. Christine, la hermana mayor, era reservada, seria, una figura austera consumida por el trabajo. Léa, más joven, era seguidora, influenciable, atrapada en la sombra de su hermana. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el abandono y un padre abusivo. Un cóctel explosivo que dejaría profundas cicatrices en sus psiques. Las hermanas encontraron refugio en el trabajo doméstico, convirtiéndose en sombras silenciosas en casas ajenas. Pero bajo la superficie, la oscuridad se gestaba. La historia de Christine y Léa Papin no es solo un relato de crimen, sino también un reflejo de las tensiones sociales y económicas de su tiempo. En la Francia de principios del siglo XX, las diferencias de clase eran abismales, y las hermanas Papin, provenientes de una familia humilde, se encontraron trabajando como sirvientas para familias adineradas. Este contexto de desigualdad y explotación fue el caldo de cultivo para la tragedia que estaba por venir. A pesar de las adversidades, las hermanas compartían un vínculo inquebrantable. Su relación era una mezcla de amor y dependencia, con Christine asumiendo el rol de protectora y Léa, el de seguidora fiel. Sin embargo, esta dinámica también tenía un lado oscuro.
ya que la influencia de Christine sobre Lea era tan fuerte que la joven hermana rara vez tomaba decisiones por sí misma. Christine, con su carácter fuerte y reservado, se convirtió en el pilar de la relación. Su seriedad y dedicación al trabajo eran admirables, pero también escondían una profunda insatisfacción y resentimiento hacia la vida que les había tocado vivir. Lea, por otro lado, encontraba en su hermana mayor una guía y un refugio, pero también una sombra de la que no podía escapar. La devoción de Lea hacia Christine era evidente en cada gesto y mirada. Esta relación simbiótica, aunque aparentemente inofensiva, escondía una tensión latente que eventualmente encontraría una salida violenta. La influencia de Christine sobre Lea era tan poderosa que la joven hermana estaba dispuesta a seguirla hasta las últimas consecuencias. La infancia de las hermanas Papin fue un periodo de sufrimiento y privaciones. Crecieron en un hogar marcado por la pobreza extrema y el abandono emocional. Su padre, un hombre abusivo, dejó cicatrices profundas en sus almas, cicatrices que nunca llegaron a sanar por completo. Este entorno tóxico moldeó sus personalidades y su visión del mundo, preparando el terreno para la tragedia que se avecinaba. La combinación de estos factores creó un cóctel explosivo que eventualmente detonaría de la manera más trágica. Las cicatrices emocionales y psicológicas que arrastraban desde la infancia se convirtieron en una carga insostenible y la presión de su entorno laboral solo agravó la situación. La tormenta perfecta se estaba gestando y su desenlace sería devastador. En su trabajo como sirvientas, las hermanas Papin encontraron una especie de refugio. Sin embargo, este refugio era también una prisión. Las largas horas de trabajo y la constante vigilancia de sus empleadores las mantenían en un estado de tensión permanente. A pesar de su dedicación y esfuerzo, siempre eran vistas como inferiores, como meras sombras en las casas ajenas. Pero bajo la superficie, la oscuridad se gestaba. Las tensiones acumuladas, las frustraciones y los resentimientos se fueron acumulando hasta que ya no pudieron ser contenidas. La tragedia que estaba por desatarse sería un reflejo de las profundas heridas que llevaban dentro, heridas que nunca tuvieron la oportunidad de sanar. La familia Lancelin-René Lancelin, un abogado prominente, su esposa Léonie y su hija Geneviève. Una familia adinerada, representante de la burguesía de la época. Vivían en una aparente armonía, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Las hermanas Papin entraron a su servicio en 1926. Al principio, todo parecía normal. Las hermanas cumplían con sus deberes de forma eficiente, aunque siempre distantes. Pero con el tiempo, la relación entre las sirvientas y sus patrones se fue deteriorando. La brutalidad inimaginable, detalles que helaron la sangre de Francia. En la tranquila ciudad de Le Mans, un crimen atroz sacudió a la nación. Era una tarde común cuando la noticia se esparció como pólvora, dejando a todos en estado de shock. Los detalles del crimen eran escalofriantes. La escena que encontraron los investigadores era digna de una pesadilla. Muebles rotos, manchas de sangre por doquier y una atmósfera de horror indescriptible. Madame Lancelin y su hija habían sido brutalmente asesinadas a golpes. La comunidad no podía comprender cómo alguien podría cometer tal atrocidad contra dos mujeres tan queridas y respetadas. Sus ojos habían sido arrancados, sus rostros desfigurados. La brutalidad del ataque dejó a todos sin palabras, y las imágenes de la escena del crimen se grabaron en la memoria colectiva de la ciudad. Los investigadores encontraron un objeto contundente, un martillo y un cuchillo de cocina. Estas herramientas, manchadas de sangre, fueron las armas del crimen, utilizadas con una violencia inusitada. Las autopsias revelaron la brutalidad del ataque. Los forenses detallaron las múltiples heridas y la fuerza desmedida empleada, confirmando que las víctimas sufrieron enormemente antes de sucumbir. Las víctimas habían luchado por sus vidas, pero no tuvieron ninguna oportunidad. Las heridas defensivas en sus manos mostraban su desesperado intento por sobrevivir. La hazaña del crimen conmocionó a la opinión pública. La gente se reunió en las calles, discutiendo con horror los detalles que se iban revelando. Los periódicos no dejaban de publicar actualizaciones, y cada nueva revelación era más perturbadora que la anterior. ¿Cómo era posible que dos mujeres, aparentemente frágiles, fueran capaces de tal barbarie? Las hermanas Papin, empleadas domésticas de la familia Lancelin,
fueron arrestadas y confesaron el crimen. Su confesión dejó a todos perplejos, y el caso se convirtió en uno de los más infames de la historia criminal de Francia.